Ok, arrancamos. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, según sea la hora a la que usted esté viendo este video. Esta es la clase número 8 del curso Yo Soy, los 7 Yo Soy. La última clase. Yo soy la vid verdadera. Eso es lo que vamos a ver hoy. El Señor en su séptima declaración del Yo Soy, hoy nos dice que Él es la vid verdadera. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo nos instruya. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Señor, disponemos nuestros corazones para recibir tu palabra. Queremos conocerte. Queremos conocer qué quisiste decir cuando proclamaste que eras la vid verdadera. Instrúyenos, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Prepárame, Señor. Quita toda distracción, Señor. Y te pido que lo que voy a conocer hoy transforme mi vida y me haga estar más rendido a ti, Cristo. Espíritu Santo, pido gracia para enseñar este mensaje y te pido gracia en mi hermano y mi hermana para recibirlo también. Unge esta grabación, Señor. Unge esta clase, te lo pido. Obra milagros, prodigios, sanidades, liberaciones, mientras la materia se imparte. Espíritu Santo, ministra a mi hermano, a mi hermana, sana a todo aquel que está enfermo. Libera a todo aquel que está oprimido por espíritus inmundos. Trae fortaleza al que está afligido y trae salvación a aquel que no te conoce aún. Hazlo, mi Señor, te lo pido para tu gloria. Gracias, Señor. Amén. Yo soy la vid verdadera. Juan 15:5. A lo largo de este curso hemos estado viendo 7 declaraciones de Jesús en Juan. Y Juan las compiló y podemos ver que en cada una de estas 7 declaraciones él dice yo soy, ego eimi, yo soy. Y en Juan 15 encontramos esa última gran declaración. Estuvimos viendo a lo largo de este curso hermoso que el Señor nos ha dado 7 declaraciones hermosas, aunque la primera clase hablamos fue de algo introductorio, pero estuvimos viendo la primera declaración de Jesús cuando dijo yo soy el pan de vida. En Juan capítulo 6 está esa primera declaración. ¿Ok? Luego él dice, yo soy la luz del mundo, en Juan capítulo 8. Luego nos dijo, yo soy la puerta, en Juan capítulo 10, versículo 9. Y en el mismo capítulo, en Juan capítulo 10, versículo 11, nos dijo, yo soy el buen pastor. Luego, en Juan capítulo 11, él nos dice, yo soy la resurrección y la vida. En Juan capítulo 14, él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora en Juan capítulo 15, versículo 5, nos dice, yo soy la vid verdadera. Esos son los 7 yo soy, donde Jesús manifiesta su gloria. Él se manifiesta como Yahvé, como el ser autoexistente, eterno, inmutable, es decir, Dios encarnado, porque Él se atribuye ser Dios cuando dice yo soy. Esa fue una declaración en Éxodo 3 que hizo Yahvé, que hizo Dios Todopoderoso a Moisés, y Jesús lo hace ahora en el Nuevo Testamento. Pero bajando un poquito a esa grandeza y de la gloria de nuestro Dios, Él manifiesta de 7 formas. Para mí, manifiesta
se manifiesta de manera que nos hace saber cómo Él puede suplir, siendo que es eterno, glorioso, fuente de todo. Se baja a nosotros simples seres humanos y en cada yo soy nos provee una necesidad, nos suple una necesidad. Necesidades eternas, pero también necesidades naturales. Y me encanta esto porque en cada yo soy Él ministra algo en nosotros. Aunque de forma general va dirigido a la salvación eterna de nuestras almas, ¿verdad? También en nuestro peregrinaje en esta vida, cada yo soy ministra una necesidad para nuestra vida presente, porque Él es fuente de todo, fuente inagotable. Y me encanta esta clase de hoy porque me parece, sin quererlo, sin planearlo, una forma excelente de cerrar el curso. Y empecé la clase poniendo un subtítulo que dice dependencia total. Cada yo soy, para mí, tiene como un resumen general, una palabra que resume ese yo soy, ¿verdad? Y para mí este yo soy se puede resumir en dependencia total. Qué mejor manera de finalizar un curso que diciéndonos, tienes que depender de mí. Y eso es lo que vamos a ver. Juan 15:5 en la Nueva Traducción Viviente dice, ciertamente, hablando Jesús, ¿verdad? Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. Está clarísimo, ¿ok? En otra versión dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El punto es que el mismo texto nos dice, los que permanecen en mí. Y al final dice, no pueden hacer nada separados de mí. Y hay una historia que puse ahí en el documento de un arbolito que tuvimos hace un tiempo. Está ahí todavía, pero hace un tiempo, más de un año ya, sí, hace más, sembramos un arbolito de limón. Quise empezar con esta historia porque en el contexto de nosotros acá no estamos muy acostumbrados al asunto de las uvas, las vides, las viñas, ni nada de eso, ¿verdad? Pero sí un arbolito de limón. Y esa fue una experiencia bastante interesante porque sembramos ese arbolito chiquitito, tenía el tallo, dos ramitas, y de esas dos ramitas empezó a él a hacerse frondoso. Y ahí iba creciendo, pegó, iba creciendo, fortaleciéndose, y un día estaba cortando un árbol alto, largo, y cuando cayó, yo no calculé bien, da la casualidad de que cae sobre el arbolito, pero le desgaja una rama. Y bueno, yo inmediatamente intenté unirla con esas fajas de plástico y se pegó. No se secó. Pasando los días se vio que funcionó aquello. Entonces ahí, ¿verdad? Contento. El arbolito sobrevivió, la ramita sobrevivió. Pero pasando el tiempo le cayó otra rama, pero de otro árbol más grande, una rama seca. Y de ahí, como esa era la parte que estaba ahí medio débil, se fue. Y ya no pude volver a... O lo intenté en realidad, intenté volver a ponerle las fajitas y todo, pero transcurriendo los días se empezó a secar. Es decir, que ya no era parte del árbol, porque se empezó a secar y se murió. Tuve que terminar de arrancarla y la otra parte de la rama. Y de hecho, cuando estaba escribiendo esto, fui a ver el arbolito para asegurarme y de verdad, va el tallo así. Y se ve como que tiene una curva, es decir, solamente una de las dos ramitas y de esa rama se hizo frondoso y se expandió,
pero ya se nota desde el tallo una rama nada más. Y con esa rama él agarró fuerza y luego dio fruto y de todo. Pero para mí fue un ejemplo clarísimo de lo que Jesús está diciendo. Separados de mí no pueden hacer nada. Y me acordé de esa ramita. Se empezó a secar y se murió. Y eso para mí es lo que el Señor nos está diciendo acerca de que Él es la vid, es decir, Él es el arbolito, el tallo, Él tiene los nutrientes, ustedes saben, ¿verdad? Que haya lo que se llama savia, que es como esa sangre, por así decirlo, de las plantas, y eso es lo que va a todas las ramitas y por ahí van nutrientes y eso es lo que los mantiene, ¿verdad? A ellos vivos, pero eso viene del tallo y de la raíz. Y Jesús está diciendo, separados de mí, una rama que no está unida a mí, se seca. Así de claro. Ahora, para entrar un poquito en materia ya de lo que propiamente es las vides, ahora sí trasladándonos allá, a aquel contexto de Israel. Ellos eran pueblos, sí, agricultores y de ovejas y de todo, pero también de vides, sembraban matitas de uva. Y aquí me encontré un comentario de William Barclay. Los comentarios de él cuando tienen que ver con contexto, con historias, son muy buenos. Yo los recomiendo para ese tipo de cosas. Y él nos dice lo siguiente, quiero leerlo textualmente. Cuando Jesús trazó la alegoría de la vid, sabía lo que estaba hablando. La vid se cultivaba y se cultiva todavía en toda Palestina, más o menos como en España. Este señor William Barclay pues era de ahí, de España. Aunque más en terrazas, es una planta que requiere mucha atención. Si se quiere obtener un fruto de calidad, el terreno tiene que estar perfectamente limpio. Y las plantas se separan convenientemente para que se puedan desarrollar. Se suelen podar los sarmientos, las ramitas, en el invierno, reduciendo la cepa a su mínima expresión. Pausa. No puse la foto, se me fue, pero es impresionante ver las fotos de una mata de uva cuando se poda. Usted pareciera que no va a servir para nada, porque solo dejan los tronquitos, solo dejan el tronco con unas cuantas ramillas, pero queda así, uno diría, hey, no, eso se va a morir. Es impresionante como lo podan todo, y que solo quedan palitos con unas ramillas. Mira qué interesante, se me fue a incluir una foto de eso. Continúo leyendo. Se suelen podar los sarmientos en el invierno, reduciendo la cepa a su mínima expresión. Algunas veces se poda la cepa a menos de 1 metro de altura, dejándole brazos radiales, ramitas, que se atan a tutores hasta que se hacen resistentes. Se les ponen ahí unas guías para que ellas puedan mantenerse, que son los que producen los sarmientos. Y esto es el fruto. Esas son las ramitas que producen crecen las ramas, los pámpanos que le llaman, y ahí es donde viene el fruto. Otras veces se apoyan las varas en espalderas o en árboles, y desde luego a veces como ramas que se hacen muy frondosas a la puerta de las cabañas. Pero siempre requieren una buena preparación y un buen cuidado del suelo. No se deja que la vid dé fruto por los primeros 3 años. Eso me llamó mucho la atención. Durante los primeros 3 años solo podarla, cuidarla, abonarla, prepararla. Y se está cortando y cortando y cortando para que no dé fruto. 3 años, ¿ok? No se deja que la vid dé fruto los 3 primeros años para que desarrolle conservando toda su energía. Ya adulta, produce 2 tipos de sarmientos, o sea, de ramas, de pámpanos. Unos que dan fruto y otros que no dan fruto. Los que no van a dar fruto se cortan bien atrás, o sea, en el pura base del tallo,
para que no vuelvan a brotar ni empobrezcan la fuerza de la planta. Volviendo al limón, hay ramillas que crecen que uno ve que no producen flores, entonces uno lo que hace es que la corta, porque eso le está quitando fuerza al árbol. Y como no va a salir fruto de ahí, entonces uno las corta para que esa fuerza vaya a las otras ramas que sí producen florcitas y sí va a haber fruto. Eso es lo que está diciendo ahí. Esas se cortan, las que no producen fruto, ¿ok? La vid no puede producir un buen fruto a menos que se la pode drásticamente. Y Jesús lo sabía muy bien. Además, la madera de la vid es la matita de uva, tiene la curiosa particularidad de que no sirve para nada. Es demasiado fibrosa y poco compacta. En ciertas épocas del año, establecía la ley, se tenían que llevar al templo ofrendas de madera para los fuegos de los altares, pero no se consideraban aceptables las cepas, es decir, las ramitas de la uva. O sea, no servía para nada. Lo único que se podía hacer con los sarmientos de la poda o con las cepas que se arrancaban era una fogata. Se quemaban, pero se quemaban para que no produjeran plagas o cosas así. Pero no servían para nada. Es lo que el Señor está diciendo. Que una ramita que no está pegada a Él no sirve para nada, literalmente. Y a mí lo que me encanta de leer estos comentarios es que nos muestra que las comparaciones que Jesús usa no se las inventa. Él utilizaba cosas de la vida real que la gente conocía y de ahí sacaba una enseñanza espiritual. Eso de Juan 15, de la vid verdadera, nosotros lo leemos y qué bonito, y es qué lindo y todo, pero era algo que la gente del pueblo sabía. Ellos sabían esto, ellos sabían el mantenimiento que requería una mata de uva, ellos sabían el trabajo, ellos sabían cómo tenían que estar podando, ellos entendían esto. Entonces Jesús utiliza eso porque él era 30 y resto de años, él se crió ahí, él vio todo eso, él veía cómo la gente trabajaba en eso. Él toma esa historia de la vida real, de la vida cotidiana, y da una enseñanza espiritual. Así como las ramitas de las uvas se tienen que podar, entonces él está diciendo que el Padre las poda. Así como las ramitas crecen luego, pero hay unas que no producen fruta y otros que sí, asimismo pasa con los creyentes. Asimismo como el Padre quita a las que no producen fruto y las que sí producen fruto, después de que producen fruto, se podan para que produzcan más fruto. Asimismo hace el Padre con nosotros. Entonces, todos esos versículos de Juan 15 hacen la comparación de la vida real, de lo que sucedía con los agricultores y con los que cuidaban las viñas, las matas de uva, y Jesús nos da una enseñanza hermosa. Otra vez repito, de dependencia. ¿Ok? Ahora, en ese contexto, recuerde que si usted ha entendido el orden en el que hacemos estas clases, primero damos el contexto de lo que Jesús estaba hablando, luego entendemos el mensaje que Jesús le da al pueblo en ese momento y al final es que sacamos el mensaje para nosotros. Entonces, ahora vamos a ver qué era el mensaje que el Señor quería darle a ese pueblo inmediato, a los judíos que estaban ahí escuchando. Y para eso vamos a otro comentario, ¿ok? Nos dice Barclay, una y otra vez en el Antiguo Testamento Israel se presenta como la viña de Dios. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, Isaías capítulo 5. La vid había llegado a ser, de hecho, el símbolo de la nación de Israel. Era el emblema que aparecía en las monedas de los macabeos. Los macabeos fue una familia judía que antes de Jesús que entrara en escena, se levantaron en una guerra contra
un hombre ahí llamado Antíoco, que hizo algo bastante feo en el templo, sacrificó un cerdo e hizo cosas horribles. 20 horas. Entonces los macabeos se unieron y hicieron una revuelta para defender y para defender el templo y defender su religión. Hubo una especie de guerra y eso es algo de historia, ¿verdad? Entonces eso es lo que está diciendo Barclay. Era el emblema que aparecía en las monedas de los macabeos. Una de las glorias del templo era la gran vid de oro que había en la fachada del lugar santo. Se dice que en la parte de arriba del lugar santo, del templo, había una vid, una mata de uva ahí, eh, que estaba hecha de oro. Y eso era como un emblema, ¿verdad? Porque para Dios, o más bien para Israel, ellos eran la vid, la viña, pero la vid, una mata de uva de Dios, ¿verdad? Entonces, inclusive tenían esa imagen en el templo, una imagen ahí pegada de eso. Una de las glorias del templo era la gran vid de oro que había en la fachada del lugar santo. La vid era una pieza especial de la imaginación judía y el mismísimo símbolo de Israel. Jesús se llama la auténtica vid. Ok, entonces, ahí puse una imagen de un viñedo. Un viñedo está conformado por muchas matas de uva o por muchas vides. Y en el centro puse una mata grande de uva, ¿verdad? De alguna manera es como si el mundo entero fuera un viñedo, con muchas matas de uva. Pero Dios escogió a Israel y lo plantó como una mata de uva especial, grande. Y Dios esperaba que diera un fruto especial para él, fruto de justicia, de santidad, de pureza, de obediencia. Y algo pasó que no funcionó. Algo pasó con esta vid frondosa y hermosa que Dios había plantado, que Dios tuvo que tomar una medida drástica. ¿Ok? Y hay muchas analogías en la Biblia que dice que el fruto dulce y rico que Dios esperaba que diera Israel, al final terminó siendo un fruto ácido. No sé si usted ha andado en el monte, perdón, y ha visto matas de uva silvestre. Son aquí en nuestro contexto. Son unas cepas grandes con espinas y dan un racimo así grandote de uvas. Y se ven hermosas, se ven ricas, pero cuando usted las agarra, cuesta agarrarlas porque hay espinas y a veces hay panales de avispas y todo. Pero si usted logra vencer todo eso y las corta y usted se las pone en la boca y las muerde, son ácidas. Hasta les da de entera a uno. Acidísimas son. Esa es la comparación que Dios está diciendo. Él esperaba un fruto dulce, como esa uva que uno compra, ¿verdad? En los supermercados. Pero sucede que dio un fruto que era como si fuera una uva silvestre. Un fruto ácido que no servía para comer. Esa es la comparación que Dios hace con Israel. Entonces, Dios dice que iba a plantar otra vid que sí diera el fruto que Él quería, que le diera la gloria a Él. Y aquí entramos a un texto hermoso que explica esto, que está en Isaías capítulo 5, del versículo 1 al 7. Dice así: Ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil.
aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. Pausa. Aquí Isaías está dando una profecía, pero vea que lo que está diciendo fue lo mismo que nos dijo Barclay, de cómo era el proceso de preparar y de sembrar las vides, porque era algo que era parte del pueblo de Israel. Sigo. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces mi viña me dio uvas amargas? Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides, ni se remueve la tierra, un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor, de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Aquí podemos ver cómo el mismo texto nos habla de cuál es el fruto. Dios está haciendo una comparación del fruto dulce y el fruto amargo. Y luego nos dice que el fruto amargo es opresión, es violencia. Es decir, que el fruto dulce sería justicia, sería obediencia, santidad, lo bueno. Entonces vemos cómo Dios utiliza la comparación de fruto amargo y fruto dulce con la vida o con la forma de vivir de una persona. Y la forma en la que vive, ese es el fruto para Dios. El mismo texto nos enseña eso. ¿Ok? Pongamos atención a eso para más adelante. Ok, siguiendo este pensamiento de la vid, se nos muestra el siguiente orden. Dios plantó a Israel como vid, esperando que diera un fruto agradable. Israel no dio el fruto que debía, así que Dios plantó otra vid, una vid verdadera. Jesucristo es la vid verdadera que sí dio el fruto que Dios desea. ¿Ok? Ahora que hemos visto el contexto de la vid, se nos aclara qué es lo que el Señor estaba hablando a su pueblo. El Señor Jesucristo les está diciendo que ellos no pueden ser fructíferos como vides, solo por ser la vid del Señor o la viña del Señor, ya que más bien dieron mal fruto y ya lo demostraron. Dios escogió a una vid, la vid verdadera, el cual es Jesucristo. Cuando usted lee Juan, capítulo 15, versículo 1, nuestro Ego Eimi de hoy está basado en Juan 15:5, pero cuando usted lee Juan 15:1, vean la forma en la que el Señor inicia hablando de la vid. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces ahora entendemos lo que el Señor estaba queriendo decir. Es decir, el pueblo de Israel pensaban que eran una viña, que era la vid del Señor. Jesús entra en escena y como el pueblo de Israel creían que eran la vid del Señor y se jactaban de que ellos eran la viña del Señor, somos la vid del Señor, producimos fruto para el Señor. Él nos escogió como su vid de todas las viñas que hay, nos escogió a nosotros. Y ellos se jactaban de eso, pero Dios dijo en Isaías que esa vid dio fruto amargo. Entonces Jesús
tomando ese pensamiento que Israel entendía, les dice, yo soy la vid verdadera. Es decir, les estaba diciendo que ellos eran una vid no verdadera, una vid falsa, una vid silvestre que daba un fruto malo. Entonces él dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. O sea, está desmoronando sus pensamientos, está pisoteando todo lo que ellos creían y en lo que se jactaban. Y luego dice en el versículo 2, toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. Entonces, es hermoso, aunque ahí le está hablando a sus discípulos entendían ese lenguaje de que Israel no era la vid, Jesús es la vid verdadera, plantada por Dios, que dará el fruto que Dios espera. Así es como Él se presenta como el yo soy la vid, el único agradable al Padre, que es el labrador. Solo Él produce el fruto que es agradable, pero ese fruto se da por medio de pámpanos, de ramas, que son fértiles porque están unidas a la vid verdadera. Es decir, que solo estando unidos a Cristo podrían dar el fruto que era agradable. Ahora el Señor pasa de hablar en términos generales a términos más específicos y ahora les dice a sus discípulos, solo estando unidos a mí como ramas, ustedes van a producir el fruto que Dios quiere, porque yo soy la vid verdadera. Porque si simplemente ustedes creen que son parte de la viña, como Israel es la viña de Dios, ya ellos no dieron el fruto que Dios quería. Ahora, si ustedes, es decir, si ustedes siguen pegados a su tradición, a su religiosidad, a, a su ritualismo, a la forma de vida que han tenido el pueblo de Israel, no van a dar fruto. Porque el fruto que hasta ahora han dado ha sido injusticia, ha sido codicia, ha sido engaño, ha sido injusticia. Esta vid no dio el fruto que Dios quería. Pero ahora, si ustedes se pegan a mí, si se unen a mí, que soy la vid verdadera, si van a poder dar el fruto que Dios espera. No es pegado a las leyes y tradiciones y rituales, es pegados a mí, a la verdad, a las enseñanzas que yo les doy, a la obediencia a mis mandamientos, que ustedes van a poder dar el fruto. No es por medio de la religiosidad. Esa era la savia de aquella vid. Era la religiosidad, era el legalismo. Esa era la savia que fluía de esa mata de uva. Y por eso era que todos los fariseos, en su mayoría, el fruto que producían era engaño, murmuración, codicia, porque la savia que brotaba de esa vid era religiosidad, legalismo, injusticia. Pero la savia que brota de Jesús como vid verdadera es justicia, bondad, pureza, santidad, obediencia. Y si ustedes, les dice a sus discípulos, permanecen ahora sí unidos a mí y no a ese legalismo que tienen y tradiciones que tienen los fariseos, sino a mí, ustedes van a producir el fruto que Dios quiere. Esa es, por así decirlo, la forma de entenderlo, con el asunto de la vid, la viña y el fruto. ¿Ok? Eso es lo que él está diciendo a sus discípulos. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros verlo hoy? ¿Cuál es el mensaje para nosotros? ¿Ok?
¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros hoy? Y esto es lo hermoso de las Escrituras, que así como le habló y le dio un mensaje a la gente que estaba allá en aquel lugar, ese mensaje trasciende el tiempo y también nos da a nosotros una enseñanza. ¿Ok? En Juan capítulo 15, versículo 5, el Señor es ese árbol plantado en el huerto de Dios. Toda rama que esté unida a Él recibirá su preciosa savia, y alimentados por Él es como podremos dar ese fruto agradable. Me gustó mucho este comentario que hizo William Barclay. Dice, el secreto de la vida de Jesús era su constante contacto con Dios. Con frecuencia se retiraba a algún lugar solitario a encontrarse con Él. Debemos mantenernos en contacto con Jesús. No podremos hacerlo a menos que nos lo propongamos. Tiene que ser algo voluntario y consciente. Por ejemplo, orar por las mañanas, aunque sea solo un momento, es tomar un antiséptico, algo que nos ayuda a protegernos, que nos dura todo el día, porque no podemos salir de la presencia de Cristo a tocar cosas malas. Para unos pocos de nosotros, permanecer en Cristo será una experiencia mística que no se podrá expresar con palabras. Para la mayor parte de nosotros será un constante contacto con Él. Es decir, organizar la vida y la oración y el silencio de tal manera que no haya nunca un día que nos olvidemos de Él. Cierro la cita. Lo que nos está diciendo William Barclay, me encantó ese comentario porque en esas líneas, en ese párrafo, nos está resumiendo lo que Jesús quiere decir con permanezcan en mí. Y se trata de comunión. De eso se trata, de comunión. Y vea qué lindo como Él lo pone de una forma muy práctica para nosotros como cristianos. Si nosotros en la mañana, antes de empezar nuestras labores, primero vamos y nos encontramos con el Señor y tenemos un tiempo con Él, oramos, encomendamos el día en sus manos, abrimos la Biblia, la leemos, oramos según eso que leímos. Ahí estamos en su presencia. Quiero decir, estamos conectados en comunión con Él en ese ratito. Y lo que William Barclay está diciendo es, al estar en su presencia y salir de ahí, es como si su santidad se nos impregnara. Y cuando empezamos el día y el pecado viene, la carne se levanta, tenemos, por así decirlo, una cobertura de santidad que hace más difícil que caigamos en aquello porque venimos de su presencia. Si yo me levanto alocado y empiezo mi día y ahí a lo que salga, ando en mis fuerzas, ando en mi carne. Pero si primero me presento con Él y estoy con Él y le pido su gracia, sus fuerzas para el día, entonces ahora le estoy diciendo a Él humildemente que lo necesito y que soy dependiente de Él para vivir lo que viene. Ese acto de humildad, esa es la verdadera humildad, depender de Jesús. Ese acto de humildad hacia Él hace que Él entre en escena y entonces Él va conmigo y Él me va a ayudar en lo que tenga que enfrentar ese día, porque le hice saber que lo necesito. Eso es estar unido a Él, de una forma muy práctica. Lo que el Señor nos dice o habla a nosotros hoy es que para dar el fruto agradable que da gloria al Padre, porque aunque no lo puse ahí, si usted sigue leyendo los versículos de Juan 15, dice que el fruto
que nosotros damos le da gloria a Dios. ¿Ok? Para dar el fruto agradable que da gloria al Padre es necesaria una vida de comunión diaria con Jesucristo. Esto es un privilegio y un llamado. Ahí puse una cita, no le puse el texto, pero puse una cita. Si usted puede buscarla, 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 8 al 9. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 9. Este versículo a mí me fascina, es impresionante. Vea lo que dice. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Él, o sea Dios, los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Él, hablando de Dios, los mantendrá firmes hasta el final. Vean la promesa que hay acá. Si nosotros nos agarramos de ese texto, vamos a tener más confianza en el día a día. Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Versículo 9. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice. Y esta parte que viene es la que me fascina. Y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Vean qué impresionante. Nosotros tenemos un llamado a tener comunión. Koinonía es la palabra que se usa ahí. Koinonía, tener comunión, tener compañerismo, es lo que significa. Koinonía, compartir, unidad, una estrecha asociación, participación, una sociedad, comunión, compañerismo, ayuda de contribución, hermandad. La koinonía es una unidad producida por el Espíritu Santo. En la koinonía, el individuo mantiene íntimas relaciones de compañerismo con el resto de la sociedad cristiana. La koinonía une firmemente a los creyentes al Señor y a los otros y unos con otros. Es decir, Dios nos ha llamado a tener koinonía con Jesús, a tener compañerismo, a tener unidad, a asociarnos con Él. Ese es el privilegio, por eso puse ahí que es un privilegio. Porque nosotros, simples seres humanos, pecadores, que fallamos, simples seres humanos que tenemos pensamientos feos y hablamos feo muchas veces, que no lo merecemos, Dios nos llama y nos dice, yo quiero que ustedes tengan compañerismo con Jesucristo. Yo quiero que ustedes estén en unidad con Él y pasen tiempo con Él. Imagínese usted. Eso es lo que dice ese texto de 1 Corintios 1:9. Y eso es el llamado que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo. Estén en koinonía conmigo. Tengan compañerismo conmigo. Y hay varias formas de tener compañerismo. Yo tengo compañerismo caminando con un amigo y hablo, voy a comer con ese amigo. Pero también hay un compañerismo más íntimo que es cuando uno está a solas, donde habla cosas privadas, cosas que no quieren que nadie oiga. Asimismo, hay un compañerismo que tenemos con Jesús en el día a día, cuando andamos, Él está con nosotros, tenemos esa conciencia, pero hay un compañerismo que es íntimo, que es privado, que es ahí en ese lugar a solas, donde le hablamos de nuestras cosas íntimas, donde lloramos, donde le ponemos nuestras cargas, donde reímos, donde adoramos. Ese compañerismo es el que Jesús, como vid verdadera, nos pide a nosotros que tengamos con Él. Así es como Él quiere que estemos unidos, que permanezcamos en Él. Eso es lo que Él nos está diciendo.
Al hacerlo pasa algo extraordinario, hay un milagro ahí que solo el yo soy puede hacer. Eso que parece tan sencillo, de ir cada día y sacar, no sé, 15 minutos, media hora, una hora, para estar ahí con Él, pareciera que no pasa nada. Leo la Biblia, oro, adoro. Es eso, ese tiempo que pareciera que nada cambia, que yo salgo de ahí y a veces pareciera que salgo como entré. Eso que usted está haciendo, que usted hace, pasa un milagro impresionante. Ese yo soy autoexistente, eterno, fuente inagotable de poder, de gloria, de majestad, ese glorioso Rey, soberano, invencible, invisible, inmortal, excelso, Rey de reyes y Señor de señores. Él, de su fuente inagotable, hace que fluya, utilizando los términos otra vez de las plantas, hace que fluya savia. Eso es por el Espíritu Santo, que fluya a nosotros la vida de Jesús. Y de repente empieza a transformarnos. Aunque parece que no pasa nada, está sucediendo algo impresionante en nuestro interior. Él nos está transformando a su imagen. Por su Espíritu y por su palabra, fluye a nosotros vida. Por eso es tan importante, y a veces nosotros lo menospreciamos, a veces creemos bueno, que sí, que lo puedo hacer o lo hago después, y uno va y uno vive y uno cree que todo va normal y sí, uno puede seguir viviendo la vida, sí, pero no lo estás haciendo, no lo estoy haciendo con la vida de Dios fluyendo en mí, lo estoy haciendo con mi vida, con mi energía carnal. No con la energía, con el dunamis del Espíritu Santo de Jesucristo, sino con mi energía, con mi fuerza, con mi carne. Pero cuando estoy expuesto a Él, a su palabra, fluye la vida de Dios, la savia de esa vid verdadera, fluye a mí por su Espíritu y Él comienza a transformarme a la imagen de Cristo. Por eso es que me da luego fuerza para ser más paciente, para no enojarme, o si me enojo, no hablar de una forma odiosa, para perdonar, para vencer la tentación. Hay una fortaleza que procede de Él cuando estoy unido a Él, en comunión con Él. De su santidad fluye como si fuera savia por el Espíritu Santo la vida de Dios a nosotros, que somos simples ramitas frágiles. Y ese proceso invisible, porque no lo vemos, nos va transformando a su imagen, nos va impartiendo su santidad. Luego vamos a aborrecer más el pecado, la inmundicia, porque Él me imparte su santidad. La santidad no nace en nosotros, nace en el Señor. Y Él nos la imparte por medio de su Espíritu y su palabra. Y así como la rama no tiene que hacer nada más que estar unida al árbol para dar fruto, nosotros al estar en esa relación de comunión con Jesús, sin esforzarnos quiero decir, sin tener que hacer cosas raras o extraordinarias, simplemente empezamos a producir un fruto. Así como una ramita no tiene que estar haciendo un esfuerzo grande para dar el fruto, solo está unida al árbol y en su tiempo produce fruto. Asimismo nosotros, al estar en esa comunión constante con Él, sin hacer un esfuerzo extraño o cosas raras, empieza a manifestarse el fruto de Él, que Él quiere en nosotros. ¿Cuál será ese fruto? Algunos han pensado que esto está hablando de cuánto yo evangelizo, de las sanidades, de la forma en la que predico, pero no, es diferente el fruto del que está hablando acá. Y el paralelo que vimos en Isaías, ¿se acuerdan? Que el fruto que esperaba el Señor no fue dulce, sino que fue amargo, injusticia, violencia.
nos da un entendimiento del fruto que habla acá. El fruto que el Señor espera de nosotros es el carácter de Cristo. Y lo expresa bien Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Gálatas solo da 9, pero eso no es todo. En otras partes, no lo puse ahí, también está humildad, mansedumbre, perdonar. ¿Qué más? Obediencia. Todo ese es el carácter de Cristo. Ese es el fruto que Él espera de nosotros. Cada vez que usted perdona, usted está produciendo un fruto que le da gloria a Dios. Cada vez que usted ama, está produciendo un fruto que le da gloria a Dios. Cada vez que usted es paciente con esa persona, usted está dando fruto que le da gloria a Dios. Cada vez que usted no se deja llevar por la codicia, sino que es generoso, usted está produciendo un fruto que le da gloria a Dios. Cada vez que usted le dice no al pecado y busca vivir en santidad, no se deja llevar por la inmoralidad, por la fornicación, por la pornografía, sino que rechaza eso y vive en santidad, usted está produciendo un fruto que le da gloria a Dios. Cada vez que usted obedece al Señor en alguna cosa, usted está dando un fruto que le da gloria a Dios. Cada vez que usted tiene dominio propio para no hacer algo que sabe que a Dios no le agrada, usted está produciendo fruto que le da gloria a Dios. Es decir, cada vez que en usted y en mí se manifiesta ese carácter de Cristo, estamos produciendo fruto que da gloria a Dios. Pero ese fruto va a producirse en nosotros a medida que estamos en comunión con Cristo. Por eso tiene que ser diario, 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 diario para recibir esa savia, es decir, esa fortaleza del Espíritu Santo para luego en la vida diaria producir ese fruto que Dios espera. Porque ¿de qué nos sirve hablar en lenguas y profetizar y sanar enfermos y tener visiones de ángeles si somos unos ogros y unos desgraciados con las personas que están alrededor de nosotros? Y Pablo lo dice en 1 Corintios 13. Puedo dar mi cuerpo y todo lo que tengo y para ser quemado, pero si no tengo amor, de nada me sirve. El fruto que Dios espera de nosotros es la manifestación del carácter de Cristo. Pero como eso no se produce en nosotros, vea, la inclinación de nosotros es, si me las hace, se la devuelvo. Si me da un golpe, también se lo doy. Si me ve con mala cara, lo veo también con una cara peor. La venganza, enojo con enojo, ira con ira, fuerza con fuerza, maldad con maldad, pagar con la moneda con la que me da. Ese es el impulso del ser humano. Odio, amargura, enojo. Ese es el fruto de la carne, la obra de la carne. En nosotros no se produce el amor, la paciencia, la benignidad. Eso procede del Señor. El Espíritu lo forma en nosotros porque Él busca formar a Cristo en nosotros, pero lo hace a medida que estamos en comunión con el Señor. Nos imparte su vida, su savia, por su palabra y su Espíritu.
Y entonces es lo que se va a reflejar en la vida diaria. Y por eso es que esto es algo de todos los días. Y Él dice, separados de mí, nada pueden hacer. No pueden dar fruto. Así como una mata de uva produce por sus ramas uvas, ya que esa rama está unida a la planta de uva, de la misma manera, si nosotros permanecemos en comunión constante y diaria con Cristo, vamos a dar como fruto el carácter de Jesús. El yo soy, ese es el fruto que le da gloria a Dios. Y luego la demanda que viene en este ego eimi, en este yo soy, la respuesta que espera, ya lo hemos estado hablando a lo largo de toda la clase, es permanecer. Permanecer. Y en otras palabras, ser dependiente de Jesús. Y la dependencia de Jesús, mis estimados, se manifiesta diariamente. Es decir, la dependencia no puede ser solo de que hace 3 días estuve con el Señor y fue glorioso, pero en los otros días, nada. Imagínese usted que una ramita un día esté pegada a la planta y luego se desgaje y va por allá a andar allá, y cuando se está secando otra vez vuelve y se pega. Imagínese usted, ninguna planta hace eso. Pero nosotros a veces sí lo hacemos. A veces estamos ahí en comunión con Él y luego pasa una semana y no estamos en comunión con Él, y luego otra vez en comunión con Él y luego pasan 15 días y luego otra vez, y no, así no vamos nunca a dar el fruto que Él quiere, porque esto es algo constante. No deberíamos de despegarnos de Él nunca, porque en el momento en que nos despegamos dejamos de recibir su savia, su fuerza, su vida. Él nos llama a una dependencia total y diaria. Total y diaria. Matthew Henry nos dice, los que no tienen comunión con Jesucristo, poco a poco, o mucho a mucho, se irán secando y se quedarán en nada. Habrá incluso motivo para pensar que nunca fueron verdaderos creyentes. Quienes no llevan ningún fruto, tarde o temprano, se quedarán también sin hojas. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Cada vez que descuidamos nuestra comunión con Jesucristo, empezamos a secarnos a poquitos y empieza a aflorar nuestra vieja naturaleza. No lo permitamos. Es responsabilidad solo nuestra. Hoy el yo soy te hace y me hace un llamado, y es a volver a su secreto, a tener comunión íntima con Él, porque solo así tu carácter y el mío van a ser moldeados a su semejanza. Es decir, te vas a parecer cada vez más a Él, y poco a poco eso se notará. Poco a poco empezaremos a ser más pacientes, más bondadosos, más humildes, más prontos a perdonar, más generosos, más santos, es decir, más como Él. Y aquí puse una pequeña recomendación de cómo trabajar en esta comunión diaria. Quizás algunos de ustedes no lo necesitan porque ya lo hacen, pero si usted no tiene el hábito, aquí yo te puse un tip de cómo hacerlo. Y lo puse en 3 pasos. Dame 30 minutos, dame un lugar, te hablo y me hablas. Y puse 30 minutos, pueden ser 20, puede ser 1 hora, pero la idea es que usted piense en qué momento del día usted puede agarrar 30 minutos para el Señor. Empiece con 30 minutos. Piense en 1 hora del día, en la madrugada, a las 4, a las 5, a las 6, no sé, a las 8 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde, a las 8 de la noche. Aunque siempre los antiguos cristianos siempre han recomendado que sea en la mañana, ¿no? Porque es cuando usted va a empezar el día. Pero saque 30 minutos y conságreselos al Señor. Dígale, Señor, yo te voy a entregar estos 30 minutos del día, Señor. Son para ti. Entrégueselos al Señor. Después, ¿qué hago? Bueno, busco un lugar. Preferiblemente un lugar que usted pueda tener privado. Si en su cuarto tiene una bodega ahí, que tiene un tilichero y ahí está,
vaya, límpiela y hágase un espacio ahí. Y si tienen otro cuarto que no está en uso, aún mejor. Si hay una bodega ahí que tal vez puede sacar un espacio, vaya, hágalo. Si no tiene un cuarto extra, si no tiene un espacio extra, bueno, en el cuarto en el que usted duerme, si no, en la sala, no sé. El asunto es que busque un espacio a esa hora, un lugar para estar con el Señor. ¿Y después qué hago? A esa hora, en ese lugar, tome la Biblia y empiece con un libro. A mí siempre me gusta recomendar empezar con el libro de Juan. Y vaya ahí y empiece, Juan capítulo 1, y empieza a leer ese capítulo, ese día. Va a haber un versículo que te va a llamar la atención, siempre pasa. Ese texto es con el que el Señor te quiere hablar. Cuando lo encuentres, ora según lo que ese texto te dice. Por ejemplo, estás leyendo Juan capítulo 1 y te encuentras con el texto que dice, más a los que lo recibieron les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Entonces usted dice, digamos que ese te llama la atención, Señor, aquí dice que los que te recibieron son hijos tuyos, Señor. Yo te he recibido, Señor. Yo creo que yo soy tu hijo, Señor. Señor, gracias por darme el privilegio de ser tu hijo, por salvarme. Empiezas a orar según ese texto. Cuando llegaste a ese texto y te llamó la atención, eso fue Dios hablándote a ti. Cuando oras según ese texto, eso es usted hablándole a Él. Entonces estás teniendo comunión con Él. Es sencillo. Y si quieres ir más allá, agarras un cuadernito, apuntas la fecha y apuntas ese versículo y comienzas a escribir la enseñanza que Dios te está dando. Así te queda eso. Y si tienes más tiempito de esos 30 minutos y los aprovechas bien, ponga música y comience a adorarlo, adorarlo. Si haces eso diariamente, al siguiente día con el capítulo 2, al siguiente día con el capítulo 3, al siguiente día con el capítulo 4, terminas Juan, bueno, luego sigues, no sé, con Lucas o con Primera de Corintios y haces lo mismo, un capítulo por día. Mi hermano, mi hermana, estás unido, pegado a la vid verdadera, la savia de esa vid va a fluir en ti, el Espíritu Santo va a empezar a transformarte, ahí te va a hablar, ahí te va a mostrar las cosas que Él quiere que cambies, ahí te va a ministrar, ahí te va a sanar, te va a liberar, y si haces eso diariamente, el fruto va a empezar a fluir, a brotar, el fruto que el Señor quiere. ¿Qué te parece? Padre, yo te agradezco mucho. Ay, Señor, esto es tan práctico, es tan diario, es tan de la vida real, Señor. Hoy nos haces un llamado, yo soy, a estar unidos a ti, a permanecer unidos a ti, a ser dependientes de ti, Señor. Porque sabes que tendemos a ser independientes, nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, tomar nuestras decisiones a nuestra manera. Sabes que nos gusta correr y hacer lo que nos da la gana, pero todo eso siempre trae consecuencias terribles porque cuando hacemos las cosas lejos de ti, Señor, no funciona. Pero tú hoy nos dices, estén unidos a mí, porque separados de mí nada pueden hacer. Señor, hoy queremos responder a este llamado. Ayúdanos a permanecer unidos a ti todos los días de nuestra vida, a reconocer que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos a reconocer cada día que somos débiles, que te necesitamos. Espíritu Santo, atráenos cada día al lugar secreto para estar unidos a la vid verdadera, para que fluya esa savia rica que nos fortalece y nos hace dar fruto agradable al Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque esto es algo que tiene que ser todos los días por el resto de nuestra vida. Te alabo y te doy la gloria y te agradezco por este curso. Gracias, yo soy. Te alabo y la gloria es tuya, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga
y que el Espíritu Santo te llene y te fortalezca. En el nombre de Jesús. Muchas gracias.